Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la coach ejecutiva internacional Verónica Abad. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por la alianza entre las organizaciones políticas PID y Mover. Su compañero de fórmula, candidato a la presidencia, es Daniel Noboa Asín. Verónica, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante que usted pueda comentarnos cuáles han sido las motivaciones. Si mal no recordamos, su participación primera o la única participación en política que usted ha tenido fue en las pasadas elecciones, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, la única mujer candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones del mes de febrero. Sería, como decía, importante que usted nos comente qué es lo que le ha llevado ahora a participar en este nuevo proceso electoral, en este proceso extraordinario. Además, asumirán el cargo en caso de ganar por un lapso no mayor a un año y medio, que es lo que le faltaría prácticamente para concluir a Guillermo Lasso. Eso lo uno, y lo otro también es que le une a usted a Daniel Noboa. Bienvenida. Muy buenas noches, Rosana. Muy buenas noches, querido pueblo ecuatoriano. Gracias por el espacio. Siempre agradecida por la oportunidad que nos dan ustedes como comunicadores de poder extender al pueblo ecuatoriano las razones y obviamente qué es lo que nos une. Es muy buena su pregunta y pues en este sentido, primero del hecho que Verónica Abad viene haciendo política ya más de 20 años, ¿no? Fue mi primera elite, digamos, electoral en este 2023 para la alcaldía de Cuenca. Sin embargo, mi recorrido político a lo largo del país ha sido reconocido en este caso por Daniel, por el trabajo que se ha hecho, y obviamente yo como líder he decidido apoyar justamente el plan que brevemente les vamos a compartir, ¿verdad? Para de pronto que ustedes como ecuatorianos puedan vislumbrar que en este momento como crisis estamos en Ecuador pasando una muerte cruzada. Es decir, que nuestra política en realidad ya llegó al tope. Eso es lo que nos quiere decir la muerte cruzada. Entonces, yo vengo de la masa de los ecuatorianos que también tiene y siente el hartazgo de tener esta calidad política que vivimos en el Ecuador, por lo cual nos ha llevado a esta crisis. Entonces, luego de ello, mi compromiso con todos los azuayos, pues el hecho de que nosotros hayamos tenido autoridades en el Azuay y que hayan dado la espalda a los azuayos es en realidad indignante, por lo cual es la oportunidad sin duda alguna, no oportunismo, oportunidad en realidad para poder mejorar lo que hoy vivimos en el Ecuador y en el Azuay. Entonces, para mí es un compromiso que yo tengo con los ecuatorianos y sobre todo con los azuayos. El hecho de que Verónica Abad haya apoyado las ideas, porque eso es lo que nos une con Daniel, es las ideas. Y como yo hago una política seria, defiendo ideas. Yo no defiendo camisetas, no defiendo el partidismo, no defiendo el caudillismo. Siempre he sido muy clara y contraria a este sistema político. Por eso es que uno de nuestros lemas era romper el sistema, y eso es lo que estamos haciendo. Al elegir una azuaya, está rompiendo el sistema, el normal centralismo que normalmente queremos ver. Sin embargo, está ahí, esta es una muestra en realidad de lo que queremos a través de la democracia representativa recuperar para Ecuador, Rosana. Ahora, Verónica, uno de los cuestionamientos que se han dado especialmente en este proceso electoral, aunque es algo que ya se viene reproduciendo en los últimos años y en las últimas elecciones aquí en este país, es la presencia de candidatos que no se pertenecen a los movimientos y organizaciones políticas que los están auspiciando. En este caso, ni Daniel Noboa ni usted han sido parte del movimiento PID, tampoco de Mover, que en su momento fue Alianza País y que ahora se constituye con otro nombre, ¿no? Como Movimiento Ético Revolucionario, Movimiento Verde Ético Revolucionario. Y esto ha dado mucho que hablar, sobre todo que discutir y que debatir de la presencia quizás de movimientos de alquiler, que no hay una formación política dentro de las organizaciones políticas
y que todos estos procesos terminan únicamente auspiciando a algunos rostros que en algún momento ya han participado en política. ¿Qué les une asimismo a ustedes como candidatos con estos dos movimientos políticos que están auspiciando sus candidaturas? Bueno, estamos en el sistema y para poder llegar a hacer el cambio necesitamos entrar en el sistema. Y este sistema es el que hay que romperlo. Entonces, para nosotros es recuperar la honra política, la reivindicación de la política por algo que yo he luchado más de 20 años, como lo vuelvo a repetir, y Daniel en su sistema igual, él como ex asambleísta, siendo el único asambleísta que logró aprobar 11 proyectos de ley, ¿sí?, en esos temas que están enfocados netamente, justamente para la parte social, mujeres, jóvenes, en la parte también de la economía circular, de la inclusividad en la economía. Es decir, ha sido una persona que siempre ha sido esforzada y el trabajo, que es lo que nos lleva a entender más adentro la política pública. Porque aparte de que académicamente nosotros somos preparados en política pública, tenemos que ejercerla y llevarla a la acción, que es lo que en realidad necesita hoy el pueblo ecuatoriano. Estamos pasando una crisis, Rosana, por lo cual es atípico. Ahora, la pregunta es, si se declara muerte cruzada es para que haya un renacimiento de la política. Entonces, en este momento no podemos ponernos a crear partidos políticos. Tenemos que entrar al sistema de forma legal y eso es lo que es PIR y lo que es mover. No obstante, representamos nosotros a un grupo grande en el Ecuador que se ha trabajado en la parte social, en la parte juvenil, a través del emprendimiento. Tanto Daniel como yo hemos estado sumergidos siempre en la academia, incentivando, motivando, trayendo inversión para educar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres. Ha sido un arduo trabajo. Entonces, este es el momento, sino cuándo fue el momento de cambiar Ecuador, si nos dedicamos a ver únicamente en este instante la parte del color del partido. Lo que nosotros necesitamos es convocar en realidad de manera independiente de donde venga, sino plantearnos el objetivo claro. Hoy Ecuador necesita dar un giro para que en el 2025 pueda encaminarse a un nuevo rumbo, es decir, pasar la página y empezar a escribir la nueva historia del Ecuador. Verónica, mucho se ha dicho además de que este periodo que le resta a Guillermo Lasso y que será asumido por quien gane en las urnas en este proceso electoral del 20 de agosto será un gobierno de transición. De otro lado, correcto, se ha dicho que podría ser un proceso electoral continuo hasta el 2025 para ese nuevo proceso electoral al que acudiríamos nuevamente los ecuatorianos. En esta transición, en caso de que ustedes resulten favorecidos con el voto de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿qué es lo que plantean? ¿Cuáles son las prioridades en un tiempo que además es sumamente corto, que el país entero creo que está consciente de que va a ser muy difícil implementar algunos procesos de larga data o a largo plazo? ¿Cuáles serán las prioridades en estos pocos meses que tendrían para gobernar? Bueno, para gobernar lo que necesitamos es hacerlo a través de decreto y a través de una consulta popular, ¿sí? En el hecho de enfocarnos en 4 puntos muy sencillos: desarrollo económico, la parte social, recuperar la institucionalidad y la parte productiva que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? 4 cosas que son prioritarias en este momento para Ecuador, 4 puntos muy álgidos, porque en estos está justamente el rompimiento de una democracia, el rompimiento, el quebrantamiento de una justicia y obviamente del hecho que nosotros vivimos con una baja calidad de vida, pobreza, desempleo y todos los caos que nosotros ya sabemos de resumen y de memoria qué es lo que tenemos en el Ecuador. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Nuestra propuesta son 4, ¿sí? 4 ejes que tienen que implantarse de manera inmediata, es decir, no tenemos tiempo para tener un gradualismo en el gobierno, tenemos para hacerlo medidas de shock. Por esa razón, nuestros decretos, y uno de esos principales decretos es el decreto Juventud, en donde no solamente a los jóvenes tenemos que en este instante casi que obligarlos a estar dentro y cumplir una cuota política, sino a ellos también que se les exige estar ahí, también tendrían que compartir un gobierno y estar dentro del gobierno de la parte pública. Por eso que se decreta que el 30% de esa cantidad
que tenemos trabajando de servidores públicos, también se han tomado en cuenta a los jóvenes menores de 29 años, ¿sí? Entre 50-50 hombres y mujeres en equidad. Esto lo vemos necesario porque, o si no, ¿cómo los jóvenes pueden entonces insertarse en soluciones en la política pública si no les damos la oportunidad y solamente los vemos como carga bandera? Y eso no es así. Entonces, en el desarrollo, obviamente, del transcurso de campaña se seguirá dando lo que estamos planeando, porque esto también ya es público, el hecho de traer inversión para los emprendimientos juveniles, porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos hecho en la práctica ya real y siendo ciudadanos, sin ser una autoridad en el gobierno. Lo hemos hecho con nuestro esfuerzo. En mi caso, Ecuador Empresario, un programa educativo y becario que funcionó desde el año 2015 hasta el 2019, graduando a cientos de jóvenes a nivel nacional. ¿En qué cosa? En la educación, qué es lo que se tiene que hacer, en la capacitación que se tiene que hacer y sobre todo apoyarles con ese capital de inversión ángel, como lo funciona, por ejemplo, el sistema de innovación y tecnológico en el país de Israel. Nosotros como país tenemos, por favor, un altísimo índice de emprendimiento y aquí tiene que ver mucho las mujeres. Emprenden más mujeres que hombres en el país y eso lo da la data estadística. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recobrar la institucionalidad. ¿Para qué? A través del presupuesto dirigido, bien dirigido a donde tiene que estar. En este momento tenemos un presupuesto disparatado que no abastece para lo social. Y cuando hablo de lo social estoy hablando de la salud, estoy hablando de la seguridad, estoy hablando del sistema penitenciario, educación, cultura, es decir, incluidos los migrantes, que sabemos de que nadie ha puesto sobre la mesa la cantidad de migrantes que estamos en este momento teniendo en el Ecuador. Entonces, este planeamiento tiene que ver con el desarrollo económico sin duda alguna. Por eso es que nuestra propuesta, al permitir que se impulse el desarrollo económico a través de las diferentes leyes que, por ejemplo, acaba Daniel en este corto periodo de poderlos aprobar y que están detenidos, por ejemplo, la economía violeta, que se enfoca en el desarrollo económico y productivo de la microempresa para las mujeres. Y en este momento está detenido porque no existe reglamento. No hacen el reglamento para que esto empiece a generar apoyo en el sistema crediticio, por ejemplo, para las mujeres, que es complicado para nosotros, que somos madres, cabeza de hogar, y que sabemos que eso es complicado, que el sistema económico y crediticio pueda jugar a favor de aquellos que quieren emprender. Y obviamente esto no puede caminar de la mano. No podemos proponer mejorar la salud, no podríamos proponer mejorar la seguridad, que por un lado tiene que ser sin duda alguna la infraestructura y el debido proceso para que se pueda realizar justicia en el país, y por otro lado tenemos que incrementar de hecho todo su organismo y fortalecer tanto Fuerzas Armadas como Policía, que hoy también sufren el abandono, ¿sí? Por falta de presupuesto. Y esto no puede ir si es que nosotros no revisamos nuestros sectores estratégicos. Ecuador en este momento, en su parte hidroeléctrica, en su parte petrolera, en su parte minera, en su parte telecomunicación, el medio ambiente está siendo gravemente afectado por la corrupción que existe, por la falta de liderazgo, por la falta de administración. Entonces, dar al ecuatoriano una excelente calidad de vida a través de la energía eléctrica, en donde podamos bajar el costo de la energía eléctrica por la mala administración que hoy se está ejecutando en esos sectores tan puntuales para el Ecuador, realmente no podríamos levantar la parte social. Por esa razón, nosotros necesitamos estos 4 ejes, actuar de manera inmediata y al mismo tiempo, ¿no? Eso brevemente, estimada Rosana. Ahora, Verónica, justamente hoy en la mañana en nuestra edición de las 7 dialogábamos con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Germán Rodas, y él ponía sobre el tapete la necesidad de que los candidatos y candidatas que se van a presentar para este proceso electoral den cuenta o den a conocer a la ciudadanía para que ésta a su vez pueda tomar una decisión con base a las propuestas que puedan hacer los candidatos para combatir y enfrentar la corrupción y la recuperación de los dineros que, según decía Germán Rodas, han sido robados o están en manos de terceras personas a causa de los hechos de corrupción aquí en el país. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? La propuesta nuestra, sin duda alguna, es poder
llegar a que la justicia funcione en nuestro país. En el Estado nosotros tenemos que tener claro tres funciones específicas a las que tenemos que dedicarnos: dar la justicia, dar la seguridad y la infraestructura de nuestra nación. Tres principios básicos a los cuales nosotros vamos a enfocarnos para que pueda funcionar un sistema sano democrático. Y cuando hablamos de democracia hablamos de respetar la ley y de respetar esa justicia sobre todo. La justicia quiere decir dar a cada quien lo que corresponde, ¿sí? Y en esto tenemos que concentrarnos para que en realidad haya una justicia independiente, donde entendamos de que no puede ser politizada la justicia. Y es por esa razón que hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo a través de la justicia, que vemos que aquellos injustos, aquellos que dañaron el país, aquellos que lesionaron al país, hoy en realidad están libres, ¿sí? Y están celebrando, y están, en más de eso, queriendo nuevamente tomar el poder y el control al país que lo lastimaron. Entonces, nuestra propuesta es permitir que los agentes, en realidad, de la participación ciudadana, que tiene que ser tomada la justicia para decidir en realidad sobre lo que me acaba de decir. Hay cientos de denuncias y demandas que por largos años han venido haciendo, pero no se ha podido recuperar, ni siquiera se ha podido declarar la justicia con aquellas personas. Entonces, nosotros tendremos que dedicarnos, sin duda alguna, a poder dar los recursos que necesita la justicia, porque eso también hay que reconocer. La justicia está abandonada, la justicia no tiene lo suficiente como para poder dar ese abastecimiento y ese servicio público a los ciudadanos. Y esa es una traba que también está en el mapa y que hay que considerarlo. Entonces, vuelve y juega. Nosotros necesitamos recuperar la institucionalidad primero para poder ejercer y obviamente que se haga justicia a quienes se tiene que hacer. Verónica, en la norma jurídica ecuatoriana el cargo de vicepresidente no tiene funciones definidas. El vicepresidente o la vicepresidenta en este caso asume las responsabilidades que le sean delegadas por parte del primer mandatario. ¿Han dialogado con Daniel Noboa sobre qué funciones asumirá usted en caso de llegar a la vicepresidencia? Así es. El artículo 141 de la Constitución es el que permite que el vicepresidente tome parcial o definitivamente las funciones del presidente, pero también da para que pueda el presidente otorgar de acuerdo a su plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo, y en lo que nos hemos especializado, es tomar la parte social, la vicepresidencia, armar los organismos sociales, poder recuperar la democracia representativa con aquellos que el conjunto, digamos, de las organizaciones sociales en el Ecuador, que son diversos. Obviamente entendemos que pueblos y nacionalidades, la participación ciudadana, la inclusión del migrante es importante, ¿cierto? Tomar los centros de formación e instrucción también de las universidades, estamos hablando de la educación, es una gran área que nosotros debemos tomar y que es importante para poder reconstruir ese tejido social que todo ecuatoriano anhela en este momento. Porque si hay algo que nosotros lo hemos hecho es poner pasión y estar enamorados de aquellas propuestas que no venimos diciendo ahora. Y usted lo sabe, Rosana, porque para la propuesta de la alcaldía, parte de lo que hoy estamos proponiendo a macro en el país, nosotros ya lo ofertamos para la ciudad de Cuenca. Sin educación, sin cultura, nosotros no vamos a poder salir adelante con una nueva forma y visión de ver la política, que es lo que representa Daniel, ese aire nuevo, ese aire sólido que nosotros representamos ya en la parte de nuestro Ecuador. Ahora, Verónica, ustedes como Alianza Acción Democrática Nacional, es bajo esa alianza ADN que inscribieron sus candidaturas de estos movimientos, el PID y Mover, ¿han logrado inscribir candidaturas para la Asamblea Nacional, a nivel provincial? En este momento se está debatiendo justamente el tema de la inscripción de las candidaturas. Nosotros hasta el día martes que hubo la fecha, ¿no?, para poder hacer la inscripción, toda documentación quedó firmado de manera física. En este momento falló el hecho de subir las candidaturas en el sistema. Sin embargo, están presentadas todas las candidaturas por parte del PIB, que es el movimiento Inmover, que es los movimientos que
están firmadas las actas y de hecho las primarias, ¿no? En donde se eligió ya la candidatura. Entonces esperemos que en las próximas horas nos den a conocer la aceptación de la inscripción de las candidaturas. Tenemos a nivel nacional y a nivel provincial. Correcto. Tenemos nacional y tenemos casi el 90% de provincias que hemos presentado candidaturas. Ahora, ¿cuáles son las expectativas, Verónica, sobre este proceso electoral? Si bien apenas arrancó de manera oficial, apenas están inscritas las candidaturas, no están en firme, está abierto el proceso de impugnaciones, no ha empezado tampoco la campaña electoral, sin embargo, ya han empezado a circular encuestas que dan cuenta de quiénes están primeros, quiénes están segundos y definitivamente estructuras más consolidadas estarían liderando las posibilidades o los porcentajes para poder llegar, en este caso, a Carondelet. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Las expectativas son muy positivas, porque en realidad nuestro nicho de trabajo ha sido, el mío y de Daniel, siempre mirar en realidad a las personas, a esa mayoría silenciosa que le llamamos nosotros, para llegar con la respuesta política y la respuesta también económica, que eso es lo que nos interesa en este momento a los ecuatorianos. Sin economía no hay salud, sin economía no hay seguridad, sin economía no hay educación. Y eso es lo que nosotros estamos forzándonos cada día a llevar ese mensaje en realidad a donde más lo necesitan. Sí, y eso es lo que nosotros ya hemos venido haciendo un trabajo. Yo ya lo desprendí hace hasta la semana anterior desde Esmeraldas para empezar a hacer esa visita a los lugares en donde más necesidad y para entender y estar conectados con la realidad, que eso es importante. Eso es lo que ha fallado en nuestra política, que definitivamente se desenchufa de la realidad que vivimos los ecuatorianos y se encierran en cuatro paredes, en un escritorio y deciden sobre la vida de los ecuatorianos sin entender las realidades, sin entender que hay diferentes razas. El pueblo, vengo conociendo una realidad maravillosa que es como el pueblo afro, el pueblo montubio, que han peleado sus luchas, no un año, no meses, 12, 30 años en la misma pelea para que puedan ser tomados en cuenta y no sentir la discriminación, por ejemplo, con el momento de hacer una ley, el momento de crear en realidad una política que les pueda beneficiar a ellos, y siguen en esa lucha. Entonces, nosotros como binomio, lo que proponemos es algo práctico para el Ecuador en este año, 6 meses. No podemos hacer más, no podemos mentir al pueblo ecuatoriano, pero sí podemos dejar las bases fomentadas, cambiando estos 4 puntos básicos que tenemos y que son emergentes en realidad, porque muchos dicen, la inseguridad nos está comiendo. Sí, es verdad, y hay que actuar con rigidez de la ley, hay que actuar rápido, pero también hay que atacar la raíz. Nuestra solución no está en construir más cárceles. Un país sano es cuando tenemos menos cárceles. Es lo contrario. Entonces no podemos actuar violentamente porque eso va a generar más violencia. Lo que tenemos que hacer es estructurar la ley para que funcione la justicia y en realidad entonces pueda haber algo sano y este sistema penitenciario que pueda ser revisado. Esas son las realidades nuestras, querida Rosana. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer y ya lo hemos venido haciendo. Entonces las perspectivas nuestras es buena. ¿Por qué? Porque usted llega a un barrio que nunca ha llegado, ni siquiera el gobierno, como lo acaba de pasar en Esmeraldas. Cuando yo llegué, el gobierno no llegaba, ¿sí? Y llegaba el municipio a pedirles la copia de la cédula. ¿Usted sabe lo que es en este momento vivir en un charco de lodo pestilente como están viviendo en este momento cientos de familias esmeraldeñas? Entonces es algo inhumano, porque los políticos pierden esa inhumanidad ante la necesidad y el dolor. Eso es lo que tenemos, y ahí está la gente que clama para que ya no los mismos de siempre. Entonces, por supuesto, tenemos algo muy positivo, porque eso es lo que reflejamos Daniel y yo, esa frescura en la política y obviamente la juventud y sobre todo las cosas claras y concretas, menos palabras, más acción para un nuevo Ecuador.
Ahora, Verónica, quizás ya en honor al tiempo para ir cerrando este diálogo y a propósito de esta entrevista, se han puesto en contacto con nosotros y nos han hecho llegar algunas inquietudes respecto de lo que fue el proceso electoral anterior, cuando usted participó como candidata a la alcaldía de Cuenca. Nos dicen que hay todavía un par de agencias y otros profesionales que del diseño, de la comunicación, que todavía no han sido pagados por el trabajo y el aporte que hicieron durante su campaña. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, le voy a responder lo que ya he respondido en varias emisoras. A mí hábleme de política y pregúnteme de política y soluciones para mi país. Esta farándula politiquera en realidad no suma al Ecuador en este momento. Y sí es para mí un llamado a la gente y a la gente que está acostumbrada a hacer la política de manera sucia. No es el tiempo, nos retrasamos cada vez más. No es el momento de empezar a escarbar la vida de los políticos hasta sacar lo que no es, porque estamos perdiendo tiempo. Si yo me demoro en contestarle 5 minutos, Rosana, lo que debería yo pensar sobre lo que andan hablando la gente, que en realidad no me interesa, no me importa. Sin embargo, en esos minutos ya hay un niño más que tiene desnutrición crónica infantil en mi país. Eso es lo que a mí me interesa. El resto en realidad no tengo que decir nada. ¿Sí? Si hay algo legal, háganlo legalmente y eso es lo único que puedo decir, Rosana. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle, Verónica, por haber compartido este espacio con nosotros aquí en el noticiario Antena 1. Muchísimas gracias a ustedes, siempre tan gentil, Rosana, de verdad, gracias, un fuerte abrazo y pues vamos por ese nuevo Ecuador. Muchas gracias por el espacio. Ha sido la candidata a la vicepresidencia de la República junto a Daniel Noboa